Hola amigos de Logonáutica, ya estamos de regreso. Estábamos hablando de Antonio Vivaldi, cómo es él ordenado sacerdote y perdonado de oficiar la misa para dedicarse a la instrucción musical de las alumnas del Pío Hospedale de la Piedra. Sin embargo, no duró aquí permanentemente, también se va a dedicar a otro tipo de composición musical. Ahí va a tener dos composiciones básicas, tampoco, bueno, son muy bellas, altamente recomendables, el Opus 1 y el Opus 2, que básicamente son sonatas para violín y bajo continuo, los dos grupos de sonatas. Y cuando él es expulsado, ya lo mencionábamos, cuando él es expulsado de la Pía Hospedala de la Pietà, él sale y va a descubrir dos cosas. De hecho, la primera va a ser la ópera. Si consideramos la historia de la ópera, Vivaldi va a ser un parteaguas también, ya que él va a desarrollar un concepto pues muy importante que rompe con los patrones que se venían dando en materia de creación de ópera. La razón de ello también que no era muy bien recibido es de que el componer ópera no era algo tan atractivo. ¿Qué pasó? La razón de ello. La razón de ello es de que componer ópera no era algo tan bien visto en Venecia y no era tan bien visto por una sencilla razón. Los principales protagonistas de las óperas barrocas pues estaban relacionados con la mitología griega. Y hablar de mitología griega en un contexto alta y profundamente religioso pues era peligroso porque estaríamos haciendo énfasis, estaríamos hablando de deidades y de figuras paganas, algo que no era tan bien visto para la Iglesia Católica de facto. Y si me permites también decirlo, pues hemos mencionado que Vivaldi componía para sus alumnas del Hospedale, pero no era propio de mujeres decentes cantar este tipo de temas ni presentarse en teatros públicos. Ellas no salían de estos recintos salvo contadas ocasiones y normalmente no daban la cara al público. Entonces, bueno, la ópera era un tema que se descartaba y para ellas solo se les compuso oratorios. Pero en este momento Vivaldi ya está fuera de estos orfanatos, tiene que dedicarse a buscar otro tipo de propuestas y también decir que la ópera es uno de los espectáculos más atractivos de Venecia. Iniciaba junto con la temporada de carnaval y precisamente los teatros de ópera son de origen veneciano. Empiezan aquí porque se organizan primero en plazas públicas a manera de los teatros itinerantes, de esta comedia del arte, de estos actores itinerantes. Y bueno, ¿cómo es que se ordena el teatro de ópera? Bueno, el teatro de ópera al principio empezaba desde que Monteverdi hace lo propio a principios del siglo XVII. Venecia se convierte en un escenario natural para la ópera. Al principio no había teatros, obviamente, sino que se realizaban este tipo de manifestaciones artísticas en plazoletas, en donde la gente se reunía de una forma muy popular, muy familiar, muy cotidiana, a ver precisamente estas representaciones. Y si ponemos un poquito, hacemos un esfuerzo y tratamos de recordar las imágenes que tenemos en la cabeza de Venecia, podrán ustedes traer a su cabeza, a su mente, los edificios. Hay edificios en donde la gente se asomaba por sus balcones y entonces podían tener acceso a estas representaciones. Ahí es cuando empiezan incluso a cobrarse los primeros butacas, ¿no? Para ver la ópera, en donde después de verla una, dos, tres o 10 veces la misma ópera, pues ustedes bajaban con la gente, le decían, oye, pues si quieres págame algo y yo te doy permiso de que desde mi balcón puedas observar la ópera. Y ya cuando esto llega a tiempos de Vivaldi, ya se había consolidado como algo importante desde el punto de vista de un empresario. Cualquier empresario que se jactase de serlo debía tener alguna inversión o debía tener algún patrocinado, algún protégé, sea un músico o sea un cantante. Si me dejas también mencionarlo, estos teatros de ópera empiezan a ser construidos por los mismos aristócratas venecianos que empiezan a ver una posibilidad ahí de negocio, de inversión y también empiezan a vender los palcos antes de terminar el teatro mismo. Estos palcos también los compraban las familias más importantes y había numerosos teatros en Venecia. ¿Estamos hablando de cuántos teatros? Hay algunas versiones que afirman que serán 13 teatros o 18
18 teatros, lo cual para una población de 160,000 habitantes pues es bastante. Si con ello decimos, por ejemplo, o traemos a colación el caso de nuestra comarca lagunera, que alberga 1 millón de habitantes más o menos y tenemos 3 o 4 teatros importantes o de buen tamaño. O alguna ciudad, la que tú quieras mencionar de nuestra República Mexicana, pues pueden presumir 1, 2 o 3 teatros. Sin embargo, para una ciudad tan pequeña, estamos hablando de 130,000 habitantes, tener 18 teatros o 13 teatros importantes, pues es decir, es una barbaridad. Y regresando a la ópera, se dice que eran 12 óperas las que se montaban por año, por temporada, es decir, la temporada del carnaval, de octubre a la cuaresma, y entonces tenemos composiciones y montajes que no se volvían a repetir salvo contadas ocasiones. A la gente no le gustaba ver reposiciones, no le gustaba ver 2 veces la misma ópera. Y bueno, ahí es cuando entra Vivaldi. Ya no tiene ningún compromiso con la Pius Pedale de la Pietà en esta primera parte, porque ya los priores lo sacan, lo dan de baja, y él se dedica a investigar. Ya dijimos, viene Ottone in Villa, que es su primera ópera, digo su primera, de casi 96. Él afirma en alguna carta que llegó a escribir 96 óperas, lo cual es muchísimo. De ellas Hoy se se habla de tiene unas 50 más o menos, ¿no? 46, 49 óperas más o menos, algunas perdidas y otras se tienen algunos episodios, nada más se ha perdido mucha música. Y bueno, esta es una de las cosas. La otra, quizá desde el punto de vista más estructural de la música, es las investigaciones que él va a hacer sobre el concepto del concierto, el concierto de solista. Él toma la estafeta, por decirlo de alguna manera, de otro de los grandes compositores en la historia de la música, que fue Arcangelo Corelli. Este compositor había sentado las bases de cómo un instrumento puede platicar con otro instrumento de una manera, digamos, novelesca. Es decir, en donde un instrumento pueda ser un personaje y otro instrumento otro personaje y entre los dos puedan dialogar. La propuesta que hace Corelli en su momento es lo que se le conoce como el concierto grosso o gran concierto, en donde un grupo de instrumentos platica literalmente con otro grupo de instrumentos. Antonio Vivaldi retoma este modelo y entonces él genera en su Opus 3, conocido como L'Estro Armónico, que son un grupeto de 12 conciertos, en donde él, escuchen bien esto con mucha literalidad, en donde él como un verdadero científico, cuando digo científico es alguien que prueba, que intenta, que genera hipótesis, y la hipótesis que nos va a dejar en este caso va a ser, dice Vivaldi, en el Estro Armónico es, un concierto debe ser de esta manera. Y entonces por primera vez en la historia la gente escucha un concierto ya como lo venimos percibiendo el día de hoy. De hecho, si no hubiera existido este lestro armónico, esta propuesta vivaldiana, no, el concepto de concierto que seguramente hubiera llegado sería muy diferente. Tan es así que estos 12 conciertos van a viajar por toda Europa y van a tener una influencia muy importante principalmente en Johann Sebastian Bach, quien haría variaciones sobre varios conciertos que él hace en el piano. Y de ahí obviamente se van a pasar a las siguientes escuelas, que sería la escuela de Mannheim y obviamente después con Haydn y Mozart. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que esta primera propuesta de Vivaldi va a generar un cambio muy importante desde un punto de vista no tan solo estético, sino estructural en la historia de la música. Bueno, y también sabemos que en algún momento regresa a los pedales de la Pietà para seguir haciendo nuevas composiciones para estas chicas. Mencionábamos que principalmente eran oratorios o bien obras religiosas, porque también estas muchachas del coro participaban en las misas semanales, tenían un programa de conciertos abiertos y también les va a componer algunos oratorios, entre ellos Judita Triumphans, parece que es el más famoso de Vivaldi, pero aquí tenemos el Gran Gloria, ¿no? Esta es una de las obras más conocidas de Vivaldi en este aspecto coral y también religioso. Vivaldi va a estar saliendo y entrando a Venecia. Entra a la Pia Ospedale y después lo vuelven a correr. Después le dice, bueno, si te quedas, pero vas a tener un compromiso, una responsabilidad de estarme creando cierta cantidad de conciertos. Y de hecho él dice que sí. Y hay mucho al respecto, muchas anécdotas que se cuentan.
Una de ellas, quizá de las más interesantes, es cuando dice, bueno, sí, puedo componerlo. Y era tan rápido, tan ágil de mente que él hacía competencias. Tenía un copista, ¿no? Y el copista empezaba a decir, sale, empezamos, una, dos, tres, y empezaba el copista a copiar, valga la redundancia, y Vivaldi hacía lo propio, pero él creando un concierto nuevo, y él terminaba primero de crear un concierto nuevo, echando la competencia, ¿no?, con un copista, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que Vivaldi va a componer una cantidad impresionante de conciertos. Se dice que son más de 350 conciertos tan solo de violín. Y también, bueno, Vivaldi fue conocido en su época y fue respetado como uno de los mejores compositores venecianos. No siempre va a ser así, pero la forma en que él encontró esta proyección internacional, porque bueno, en aquella época sí llegó a varias ciudades de Europa, fue a través de publicar estos conciertos, estas obras, en imprentas no italianas, sino más bien aquí en Ámsterdam, donde estas colecciones de conciertos, ¿no?, Opus 1, Opus 2, Opus 3, etcétera, tuvieron una proyección fuera iba a decir de las murallas de Venecia, pero fuera de los canales de Venecia, y va a tener el respeto de mucha gente en su época. Hacia 1716 él viaja, unos tantos viajes, a Mantua. Se dice que ahí es cuando empieza, ahí va a pasar dos cosas. Ahí empieza a desarrollar este concepto que se le conoce como música de programa o música programática. En la teoría de la música de programa es aquella música que se utiliza o que tiene como principal objetivo la narración o la descripción de algo. Puede ser un sentimiento, puede ser una cosa, puede ser lo que ustedes quieran. A lo que estoy hablando es precisamente sus famosas cuatro estaciones. Ahí es cuando empieza a concebir esta idea en 1716 en una visita que él hace a Mantua. De hecho, él se maravilla tanto por los parajes, por el campo, que va a haber una descripción pues muy exacta. Cuando habla de la primavera, por ejemplo, él también va a acompañar estos cuatro conciertos de cuatro poemas escritos por él, en donde dice, bueno, aquí va a haber pajaritos, ¿no? Y entonces vienen los pajaritos. Y luego van las fuentes, y el agua, y los truenos, y el pastor, y un perro. Y todo ello lo va describiendo de una forma muy específica, incluso en las partituras, en donde pues se debe seguir este tipo de idea. Las cuatro estaciones se van a editar unos años después, hacia 1725, en Ámsterdam. Y esto es importante mencionarlo porque hay dos formas de reconocer las obras de Vivaldi, y también digamos, es curioso porque existe el concepto del opus, que como ustedes saben, muchas de las obras de grandes maestros tienen este apelativo, opus 1, opus 2, obra 1, obra 2, obra 3, y también el RB. El RB es el registro que se utiliza para denominar las obras de Vivaldi. El opus de Vivaldi únicamente va a llegar hasta el 13. ¿Y por qué no sigue más adelante? La razón de ello es porque Vivaldi no le va a gustar después, cuando va a empezar a tener problemas económicos, editarlas. Y no las edita porque ya no le interesa ser famoso o no, sino porque él puede vender mejor sus partituras de su puño y letra, y esto obviamente le puede generar mayores beneficios económicos. Es la razón por la cual la obra vivaldiana, bajo la clasificación del opus, únicamente llega hasta el número 13. Y el RB, pues obviamente es muy largo. Sí, y de hecho se sabe que Vivaldi llegó a revender varias veces el mismo concierto a los viajeros que llegaban a Venecia, diciéndoles que eran composiciones específicamente realizadas para ellos, para su palacio, para su teatro, y eran composiciones que ya tenía propiamente pues vendidos a otros más. Es decir, hacía duplicados de estos manuscritos y los volvía a vender sacando ahí una tajada. Por eso no los mandaba a imprimir. Así es, y bueno, sin el ánimo de profundizar, simplemente yo les sugiero que mantengan este concepto. Son tres grupetos de concierto. Por un lado está el estro armónico, la extravaganza y también il cimento de la armonía e dell'invenzione. Estos son tres colecciones de 12 conciertos cada uno, en donde precisamente se va a generar toda una investigación de lo que puede ser un concierto, en este caso conciertos para violín. Obviamente va a haber para otros instrumentos, sin embargo esta digamos que es su aportación más importante. Bueno, y también quiero desviarme un poquito de Vivaldi para mencionar que la ciudad de Venecia, además de la ópera, además del carnaval,
y de la música callejera o de los conciertos que se podían escuchar en cualquier hospedale, pues tenía otro atractivo y ese atractivo era el casino. Bueno, no le llamaban casino, el establecimiento más importante era el Ridotto. Les encantaban los juegos de azar. Venecia, simplemente quiero que se lleven esta idea de la época de la ciudad de Venecia. Era una ciudad dada a los placeres, al juego, al jolgorio, donde encaja perfectamente la música alegre de Vivaldi, porque difícilmente nos va a presentar un drama, aunque es capaz de hacerlo, pero tenemos también que les encantan los juegos de azar. De hecho, bueno, entre Nápoles y ellos está la fundación de las primeras loterías, pero también llegaban aquí a estos lugares de juego enmascarados, se hacían bailes de máscaras que después van a tener tanto impacto que se van a llevar a cortes como la francesa y otras más, pero donde la gente, el requisito era entrar con máscara. Los únicos que no podían usar máscara eran los que llevaban la banca, los que propiamente eran los del lugar de juego. Alguien tenía que garantizar las transacciones monetarias, pero también aquí se daban las más completas infidelidades. Había habitaciones privadas que uno podía rentar para lo que fuera. Y quiero mencionarlo porque siempre, si uno ve las pinturas de la época, de un Francesco Guardi, por ejemplo, o de otros pintores de la época, siempre se ven los músicos de fondo. Y no nada más era la música de Vivaldi, había tantos otros compositores, aunque probablemente Tommaso Albinoni y Vivaldi sean los compositores venecianos más importantes, lo que sobraba en aquella época, en esta ciudad, era la música. Y en este entorno, música, celebración, alegría, es lo que se va a ganar Venecia, el apelativo del Papa, cuando él dice, yo soy Papa en todas partes, menos en Venecia. Y ello lo va a ir cargando indirectamente Vivaldi. A Vivaldi se le va a prohibir la entrada a Ferrara. Incluso enfrenta el concepto él es excomulgado y perseguido por la iglesia. Él tiene que huir, él viaja por toda Europa, es reconocido por toda Europa y él gana muchísimo, de hecho llega a amasar importantes fortunas. Desgraciadamente, así como gana, él gastaba más de lo que ganaba, lo cual después de varios años, entre 1720 y 1730, en este momento él empieza a tener ciertos desequilibrios económicos. Lo recibe el Papa, por cierto, Benedicto XIII lo recibe el apoyo del Papa porque era un gran amante de la música. Y en estos últimos años ya Vivaldi está generando, ya está componiendo por necesidad porque ya la premura económica que tiene no le permite vivir o sobrevivir. Pero no nos has platicado algo de lo más escandaloso en la vida de Vivaldi siendo un cura. Hacia 1716, que es precisamente lo que mencionábamos, él empieza a concebir esta idea de las cuatro estaciones de sus cuatro conciertos para violín, pero precisamente también en esta época va a conocer a Anna Giraud. Anna Giraud era la hija de un peluquero. Cuando digo peluquero no es alguien que corta el cabello, sino alguien que hace pelucas. De ascendencia francesa, Anna Giraud, cantante también y una excelente actriz, conoce a Vivaldi, se enamoran los dos. Bueno, hay quien dice que simplemente era el compositor y la soprano. Pero vamos a hacerle caso a lo que decían las malas lenguas. Exactamente, porque no nada más era eso, sino que también tenía Pauline. Pauline era la hermana de Anna Giraud y ella era enfermera. Entonces Vivaldi, en su condición pues compleja de salud, tenía que viajar con su soprano porque las necesidades de la ópera eran tan específicas, tan demandantes, que no podía dejarle esta responsabilidad a cualquier soprano, así que se tenía que llevar a la mejor soprano, que dicho sea de paso, no era tan buena. Eso te iba a mencionar, si no era tan buena, entonces así como que era su musa, pero lo que sí se dice es que Anna Giraud era una mujer guapísima. Muy guapa, no buena cantante, muy buena actriz, con una gran presencia escénica. Y precisamente este concepto es el que hace dudar posteriormente en la historia si realmente era una soprano tan necesaria para Vivaldi, lo cual quiere decir que no, y que la única cosa que justificara que los tres viajaran por toda Europa era precisamente por esta relación que tenían los dos. Lo que sí es cierto es que Anna Giraud jamás va a abandonar a Vivaldi. Ya hasta el final de su vida va a ser su compañera. Así es. Y ya llegando a la corte de Viena, se le promete a Vivaldi
que pues va a tener la posibilidad de no solo hacer gran música, sino hacer de Viena la Viena de Vivaldi. Bueno, y es que, ¿por qué va a emigrar a Viena? Porque Venecia todo pasaba de moda muy rápido. Antes decíamos que no se repetía una ópera, no se repetía la música que se componía para las misas, entonces siendo todo tan efímero, Vivaldi pues se glosaba a sí mismo, se repetía a sí mismo, tanto que Stravinsky llegó a decir que escribió, ¿qué? 500 o 600 veces el mismo concierto, que realmente siempre tuvo una composición. Pero el caso es que Vivaldi no se renovó en una ciudad donde la moda era lo más importante y esto hace que tenga que buscar nuevos mercados, así que terminará en Viena. Termina en Viena y en ese momento Carlos VI, a la sazón el padre de María Teresa de Austria, gran amante de la ópera y de la música, le ofrece convertirse en su mecenas. De hecho, le promete todo. Le dice, tú jamás vas a volver a preocuparte por tu manutención, yo voy a financiar y vas a componer lo que tú quieras. Y obviamente Vivaldi dice, ya él tenía 63 años y él está ya muy contento. Sin embargo, pasa algo, pues, algo que va a cambiar la historia de Vivaldi y la historia de la música. Carlos VI se va a envenenar, va a morir envenenado, bueno, no envenenado, Intoxicado, más bien. intoxicado más bien, Ajá. sí, por unas setas. Y entonces su sucesor no le interesa nada la música, le dice yo, pues sí, dicen que eres muy bueno Vivaldi, a mí no me gusta la música, se acabó. Y entonces en ese momento Vivaldi empieza a sufrir realmente de la pobreza, no tienen ya ningún tipo de respaldo ni económico ni político y entonces él va a morir en la indigencia, en condiciones totalmente muy precarias. Incluso en la Catedral de San Esteban existe ahí registros en donde se va a hacer la misa para pues, la ceremonia luctuosa, ¿no? De un sacerdote llamado Antonio, porque parece que ni siquiera se dice que es Vivaldi y mucho menos que es compositor. En el más triste de los anonimatos se celebra y se paga, que por cierto se pagó la cuota mínima, porque ya no había dinero, y hay un dato interesante, muy simpático, en donde dice lo único que incluye el pago que se está haciendo es el resonar de las campanas. No te Bueno, alcanza para más, simplemente para que se suenen las campanas y se acabó. él muere en 1741 y pues prácticamente el último año lo pasa fuera de Venecia. Sin embargo, su música es representativa de esta ciudad. Estos, yo le voy a llamar claroscuros, como en la música teníamos estos claroscuros contrastantes. Yo creo que representan muy bien el carácter festivo de la ciudad, el carácter de una ciudad que lo derrochaba todo, que daba la apariencia de vivir en el lujo, en la máxima ostentación, cuando ya iba en el declive económico y cuando también la ciudad está a punto de colapsar, donde no le queda mucho a esta serenísima República de Venecia, porque llegará Napoleón en 1797 erradicando el carnaval, primero conquistándolos, después, bueno, Venecia pasará a manos de alguien más. Sin embargo, aquí acaba este momento de esplendor, estas tradiciones musicales y sobre todo carnavalescas, pero creo que no podemos desligar la música de Vivaldi, que es representativa de toda una época, pero más que de una época, particularmente de esta grandiosa ciudad. Venecia, una ciudad que se ha quedado congelada en el tiempo, que si hoy visitamos prácticamente nos podemos remontar con la imaginación a aquella época, nada más habría que poner a lo mejor pelucas, vestuario, cuestiones ornamentales, pero pues yo creo que es un momento de oro en la cultura. Ahora, ¿por qué podemos escuchar la música de Vivaldi? Desde 1741, que es cuando él fallece, su música queda en el olvido, literalmente se va a unas cajas, a unos archivos, y tendremos que esperar hasta 1926, cuando en Turín algunos estudiosos, musicólogos, maestros de música están escombrando y encuentran las primeras partituras, hasta 1926 de algunos conciertos. Tiene que pasar la Segunda Guerra Mundial, en donde desgraciadamente en la biblioteca de Dresde, como ustedes saben, pues Dresde fue una de las ciudades más golpeadas en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se pierde mucha de la literatura. Hacia 1756 o 52 es cuando se realiza la primera grabación de las cuatro estaciones y desde entonces a la fecha todavía se siguen descubriendo nuevas composiciones
que han quedado precisamente ahí, en el olvido, en bibliotecas, en iglesias, en lugares que de alguna manera protegieron este acervo musical. Y hoy día podemos encontrar la música que nunca escuchó Chopin, que nunca escuchó Schumann, Schubert, Brahms. ¿Por qué? Porque mientras todo el siglo XIX se desarrolló, la música de Vivaldi permaneció como un gigante dormido. Y afortunadamente nosotros podemos estar y presenciar este despertar de este gigante que hoy día pues ocupa un lugar entre los grandes compositores de la historia. Y yo creo que podemos cerrar este programa con una frase que se hace muy popular. Viva Vivaldi. Viva Vivaldi. Hasta la próxima, Lobanautas.